Esto no te lo contaron así. En Fiesta, el programa de Telecinco, una frase lanzada en voz alta paró la tertulia en seco y puso un nombre en el centro: Fidel Albiac. Fue un momento tenso, de esos que cortan el aire. Se escuchó algo como: Fidel Albiac maltrató a Rocío Carrasco. Y a partir de ahí, silencio, miradas y un estudio que pasó de la broma al cuidado máximo. Hoy te lo voy a contar claro, paso a paso y sin adorno, para que entiendas qué se dijo, quién lo dijo, cómo reaccionó el programa y qué hay detrás a nivel legal y mediático. Colócate en la escena. Tarde de sábado, Emma conduce Fiesta, el panel está con el tema de siempre. Nombres conocidos, pasado y presente. Entra testimonio, entra hemeroteca y de repente esa denuncia en voz alta. No una sugerencia, no un dicen qué, una afirmación directa. Es normal que el estudio se pusiera serio. Cuando alguien pronuncia una acusación de ese calibre, los periodistas bajan un punto, el presentador pide orden y el equipo jurídico del programa, que siempre está atento, se pone en guardia. ¿Lo viste? Primeros planos, respiraciones cortas y la sensación de que lo que venía después había que medirlo. Lo primero que quiero dejar claro, y esto es importante, no estamos afirmando nada como hecho. Estamos contando lo que se dijo en un programa. Quién lo dijo y qué pasó después en los tribunales y en el plató. Hay alegaciones, hay respuestas legales, hay absoluciones por injurias y calumnias que se mencionaron. Y todo eso forma parte de la historia. Con esto en la cabeza, seguimos. La voz que lanza la acusación es la de una mujer que trabajó cerca del núcleo familiar en su día, conocida en la prensa del corazón. No era una espectadora cualquiera, era alguien con nombre y apellido en el ecosistema mediático, que dijo haberse movido durante años alrededor de la familia. Su frase fue categórica y desencadenó lo que vino. Recordatorios legales, advertencias de prudencia y un debate encendido en redes. ¿Por qué tanta reacción al instante? Por dos motivos sencillos: la gravedad de la acusación y la dimensión pública de las personas implicadas. En el plató, Fiesta hizo lo que se espera de un programa en directo cuando se pronuncia una denuncia así: ordenar y poner contexto. Por eso entró la parte legal. Se mencionó, de forma clara y breve, que los asuntos que afectan a menores, y aquí la gente pensó rápidamente en episodios de Juventud de Rocío Flores, están protegidos por ley. Lo explicó una abogada con palabras muy sencillas. Esas resoluciones no se pueden airear ni usar para linchar a nadie. Y esto es clave, porque la confusión entre lo que se dice y lo que se puede contar ha sido una constante en este caso durante años. Esa línea roja se marcó en directo y se marcó fuerte. A partir de ahí, se trajo a la mesa otro bloque importante: las consecuencias judiciales de las palabras. ¿Qué pasó cuando quien lanzó la acusación se enfrentó a demandas por injurias y calumnias? Aquí llega el dato que dio la vuelta en redes. Dijo que fue absuelta, no una vez, sino 2 veces. En primera instancia y en la audiencia provincial, según relató. Ojo con esto: que alguien sea absuelto en un procedimiento por injurias y calumnias no convierte su versión en verdad judicial sobre los hechos de fondo. Significa que no se probó que esa persona cometiera el delito de injuriar o calumniar con lo que dijo. Es un matiz legal, pero es importantísimo para entender el cuadro completo. Protege su derecho a expresarse sin condena penal por esas declaraciones, no certifica la acusación como un hecho probado contra la otra parte. Esta puntualización es básica y en Fiesta se insinuó con prudencia, porque tras el programa sabe que las palabras pesan. Con la aclaración legal en la mesa, se abrió el ángulo mediático. ¿Por qué esa acusación resurge ahora con fuerza? Muy sencillo, porque Rocío Flores volvió a estar en primera línea de televisión en los últimos días, con entrevistas, con titulares y con un debate encendido sobre su pasado, su familia y su relación con Olga Moreno. Cada vez que Rocío aparece, se reactivan piezas del relato: nombres, fechas, discusiones antiguas. Y ahí es donde entra Fidel Albiac como uno de los ejes sobre los que gira lo que se cuenta y lo que no se puede contar. Por eso, lo que suena a viejo vuelve a ser actual. Y por eso Fiesta decidió tocarlo con cuidado pero sin esconderlo. El plató siguió un guión lógico: escuchar, frenar, contextualizar. A la acusación se le dio la palabra sí, pero también se dio espacio al procedimiento que vino después: la querella contra quien lo dijo, la absolución y la idea de que el sistema judicial fue quien puso límites. Se insistió en que no se pueden usar sentencias de menores para ganar un minuto de tertulia. Se dijo clarito.
y esto sacó de quicio a un colaborador que quiso meterse a valorar si a los 15 años uno recuerda o no recuerda. Ahí, te soy sincero. Se notó el resoplido en casa. Entrar a juzgar la memoria de una persona, y más cuando psicólogos y médicos explican que el cerebro puede bloquear episodios traumáticos, es delicado. Fue una salida de tono que no ayudó. El público lo vio y el plató también. Comentarios de más, cero clínico y poco respeto. A partir de esa intervención, Fiesta hizo lo que tenía que hacer, recoger cable y volver al carril. Se siguió con el contexto periodístico. Se habló de Ángela Portero, que explicó en redes por qué en la entrevista a Rocío Flores no se tocó ese capítulo, por estar judicializado y por afectar a una menor en su momento. Se podrá estar de acuerdo o no, pero esa es la norma. Y cuando hay norma, hay líneas rojas que se respetan. Esto, para la audiencia, fue un respiro. Se puede informar sin cruzar límites. Luego, otra pieza del puzzle, Marta Riesco. Aquí no nos vamos a extender, porque tú ya sabes de sobra que cada vez que aparece, sube el volumen. Se dijo lo básico. Polémica por el supuesto veto a Terelu, rectificaciones y una entrevista promocional con mucho yo. Para nosotros, ese bloque sirve de espejo. Muestra cómo algunos focos prefieren el ruido al dato. Y eso ayuda a entender por qué Fiesta quiso, en este caso, mantener la conversación atada a lo comprobable. Volvemos al centro, la acusación pronunciada en directo y la respuesta judicial que relató quien la lanzó. Según su versión, las dos instancias que vieron su caso no la condenaron por injurias y calumnias. Y añadió otro detalle para subrayar su postura. Se reafirma en lo que dijo. Esa reafirmación es lo que enciende a unos y convence a otros. Unos entienden que sin condena tiene derecho a mantener su relato. Otros creen que lanzar esa frase, aunque haya sido absuelta, hace daño y no aporta. Tú, desde casa, sacas tu conclusión. Nuestro papel aquí es que no te falte ningún dato clave para hacerlo. ¿Y cómo afectó todo esto al ritmo del programa? Te lo digo claro. Paró Fiesta en el sentido televisivo. No se siguió con normalidad, se cambió el tono, se doblaron las precauciones, se midieron las palabras una a una. Emma mantuvo la calma y condujo con el colmillo que da la experiencia. Ni censura ni barra libre. Se escuchó, se aclaró, se marcó lo legal y se siguió. Fiesta entendió que el tema no era un juego y lo trató como tal. ¿Y qué pasa con Rocío Flores en todo esto? Pues que su presencia en pantalla reactiva el interés y reorganiza la conversación pública. Cada gesto suyo, cada frase, cada silencio, mueve hilos que estaban dormidos. Se habló, muy por encima, de fiestas y reencuentros alrededor suya, de cómo cada movimiento se convierte en noticia y cada contacto se interpreta. Pero el programa, con acierto, no tiró por ahí. Decidió centrar el foco en lo importante, los límites legales, las responsabilidades al hablar y la diferencia entre opinar y afirmar. Antes de cerrar este bloque, te dejo claras 3 ideas que resumen lo que viste. 1. En Fiesta se pronunció una acusación grave contra Fidel Albiac. No se hizo de pasada, se hizo con todas las letras. 2. Quien la pronunció contó que por decirlo, se enfrentó a querellas por injurias y calumnias y salió absuelta. Subrayo el matiz legal. La absolución protege a quien habla frente a ese delito, no certifica los hechos de fondo que acusa. 3. El programa puso líneas rojas. Temas de menores, fuera. Linchamientos públicos, fuera. Contexto legal, dentro. Con esto, el público pudo entender sin caer en excesos. ¿Y por qué esto importa? Porque marca el tono de lo que viene. De aquí en adelante, cada vez que alguien relance este tema, tendrá que pasar por estas 3 puertas. ¿Qué se dijo? ¿Qué se resolvió en los juzgados? ¿Y qué no se puede tocar por ley? Si falta alguna puerta, el relato cojea. Aquí lo has tenido entero y masticado. Te lo resumo como si estuviéramos charlando en el salón. Fiesta vivió un momento muy delicado con un nombre propio en el centro. Se dijo algo muy serio. Se recordó qué dice la ley y qué resolvieron los tribunales en los casos que se abrieron por injurias y calumnias. Se rebajó el ruido de colaboradores con opiniones peligrosas sobre memorias y traumas, y se siguió adelante con datos, prudencia y mirando a cámara. Así se hacen las cosas cuando el tema quema. Aquí es donde la cosa se calienta de verdad. Fiesta se reordena, Emma marca el paso y entramos en terreno delicado con nombres, papeles y hemeroteca. Te lo voy a contar como si estuviéramos en el sofá, pero con todo el salseo y sin marearte. Atención, porque cada detalle aquí pesa. Primero, el freno legal.
En cuanto en el plató se soltó aquella frase, Emma dio paso a la explicación clara. Lo que afecta a menores no se toca en abierto. Punto. Y entra la abogada, con palabras sencillas. Las resoluciones de menores no son carne de tertulia, están blindadas por ley, y usarlas para señalar a alguien en televisión es cruzar una línea roja. Esto ordena el ambiente. ¿Por qué? Porque corta de raíz el ya que estamos, lo contamos todo. No, todo no. Lo que la ley deja, sí. Lo que la ley prohíbe, no. Y aquí más de uno tragó saliva. Segundo, la parte jugosa. ¿Quién dijo qué y qué pasó después en los juzgados? La mujer que lanzó la acusación, una persona que trabajó muy cerca del entorno, se reafirma. Dice que habló, que la demandaron por injurias y calumnias, que peleó el caso y que salió absuelta. No una vez, 2 veces según su relato. Primera instancia y audiencia provincial. Y aquí está el matiz que lo cambia todo. Una absolución en injurias y calumnias no certifica que su acusación sea verdad de fondo. Certifica que no se probó que ella cometiera ese delito al decirlo. ¿Es importante? Es clave. Protege su derecho a expresarse dentro de la ley, pero no convierte su versión en sentencia sobre otra persona. Lo repito con otras palabras para que quede claro. El juzgado dijo, no hay delito en cómo lo dijo. No dijo, esto pasó así. Con esto en la cabeza, seguimos. Tercero, la reacción de plató. Aquí sube el salseo. Un colaborador con ganas de protagonismo se mete a psicólogo de pasillo. Que si con 15 años se recuerda todo, que si no hay huecos, que si no hay bloqueos, mal movimiento. En casa se notó el resoplido. Mucha gente sabe por experiencia propia o por profesionales que el cerebro puede bloquear episodios duros para seguir adelante. Y en un tema tan sensible, ponerse a negar esa posibilidad es jugar con fuego. El público no es tonto. Una cosa es opinar, otra desautorizar lo que explican médicos y psicólogos. Emma corta, Santi también, y el programa vuelve a lo suyo. Hechos, papeles y límites. Ahora, la cadena de piezas que Fiesta coloca sobre la mesa para que el espectador tenga el mapa completo. 1. Ángela Portero explica en redes por qué en la entrevista a Rocío Flores no se entró en ese capítulo, por estar judicializado y por tratar de una menor en su momento. Gustará más o menos, pero es la norma. 2. Cada vez que Rocío Flores vuelve a la tele, se mueven fichas que muchos preferirían guardadas en un cajón. ¿Quién reaparece entonces? Fidel Albiac, como eje de discusiones, silencios y versiones enfrentadas. 3. En ese clima, lo que se dijo en su día por parte de aquella trabajadora se reescucha con lupa. Y la parte legal de las absoluciones se usa como escudo por unos y como diana por otros. Y 4. Emma y su equipo no compran el camino fácil del grito. Prefieren el carril de «esto se puede contar, esto no». Aquí entra la hemeroteca caliente. Se recuerdan recortes. Que si hubo una querella de la parte aludida por honor e intimidad, que si se ventiló en un juzgado penal, que si luego se apeló, que si la mujer que habló dice que se confirmó su absolución en la instancia superior y que sus declaraciones quedaron amparadas por la justicia en ese terreno concreto. Este tramo no es espectáculo, es procedimiento. Y es donde muchos en casa agradecen el mapa. ¿Quién demandó? ¿Por qué delito? ¿Cómo terminó? Si no pones estos 3 pasos, lo demás es ruido. Y como el directo es directo, cuando el colaborador intenta estirar el chicle con aquello de yo recuerdo, yo estuve, yo sé. Fiesta le planta fechas y lugares delante. ¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde lo viste? ¿Quién estaba? ¿Qué documento lo respalda? Nada de brochazos. Esta manera de preguntar a fuego lento desinfla al listo de la mesa y sube la credibilidad de quien conduce. Porque al final, en televisión, las preguntas bien hechas son medio programa. Mientras tanto, por el rabillo del ojo, aparece Marta Riesco. Y ojo, que aquí el salseo suele dispararse. ¿Qué hace el programa? No se enreda. Señala lo básico. Que si el asunto del veto, que si rectificaciones, que si una entrevista de aquí sigo. Pero Fiesta no convierte ese bloque en foco del día. Sirve de contraste. Ruido frente a dato. Y seguimos. Vuelve el nombre que tensiona. Fidel. Y la duda que todos teníamos. Si esa acusación se lanzó, si hubo querellas, si hubo absoluciones, ¿qué significa eso hoy? Aquí es donde Emma y Santi atan el relato. Significa que quien habló no fue condenada por cómo habló. Significa que el tema de fondo no quedó certificado como hecho por una sentencia. Y significa que, cuando ese asunto roza episodios de menores, hay una línea legal que no se cruza. 3 frases, 3 llaves. Y ahora,
Viene el detalle televisivo que explica por qué el programa se paró. La mirada a cámara de Emma después de la aclaración legal. Ese gesto es muy de oficio. Es la forma de decirle al público: te estoy hablando a ti, no nos vamos a pasar de la raya, vamos a contarte lo que sí podemos contar, y lo que no, no. Con ese gesto, el plató baja la espuma y sube la claridad. Pero no te vayas, que queda más salseo. El colaborador, experto en memorias, intenta por segunda vez colar aquello de que con 15 años no hay huecos, y ahí llega el zas elegante. No hace falta faltar para corregir. Santi recuerda, con voz de profesor paciente, que hay profesionales que explican los bloqueos y que no es serio negar eso sentados en una silla. El público, en casa, agradece que alguien ponga la lógica por encima del postureo. Y el programa se lo queda. Menos ruido, más respeto. A partir de aquí, Fiesta aprovecha para poner sobre la mesa otro punto fino. Cómo se informa de temas que mezclan hemeroteca, emociones y asuntos judiciales. La receta del día fue clara. Línea roja con menores, mapa legal de lo que pasó tras la acusación y cuidado en no convertir una absolución en título de barra. Se puede contar lo ocurrido sin destruir. Y eso, te lo digo en plata, es raro en nuestra tele. Por eso este bloque llamó tanto la atención. Y sí, se habló también de lo que esta reaparición significa para Rocío Flores. Cada plano suyo es gasolina para algunos y cansancio para otros. Pero el enfoque de hoy fue diferente. En lugar de usar su pasado como arma, se recordó por qué no se tocó en su entrevista lo que no debía tocarse. Aquí el público entiende el mensaje. No es silencio por cobardía, es silencio por ley. Diferencia enorme. Hay un momento que a mí me encanta porque explica el cambio de época. Cuando el programa decide no seguir el camino del que hable el que más grite, y en su lugar abre el cajón de los papeles. ¿Hubo querellas? Sí. ¿Por qué? Por injurias y calumnias. ¿Cómo acabaron? Absuelta, según contó la propia protagonista y según recogen los resúmenes judiciales que se citaron. ¿Qué significa eso? Que sus palabras no dieron en vía penal. Y ya está. No. ¿Se validó la acusación de fondo? No. ¿Se puede seguir repitiéndola como si fuera un hecho? No debería. Esa es la síntesis que deja a cada cual en su sitio. Y te digo otra. Cuando un programa en directo marca que hay temas intocables y explica por qué, se gana al público que valora el respeto. ¿Que hay menos espectáculo? Puede ser. ¿Que hay más credibilidad? Sin duda. Por eso, mientras algunos se empeñan en fabricar titulares cada minuto, Fiesta eligió que el titular del día fuera otro. Prudencia con mayúsculas. De fondo, claro, se movían otras piezas del corazón. Reencuentros, cenas, me vieron con fulano, me cruzaron con mengano. El programa decidió no darles el mando. Bien, porque si se mezclaba todo, perdíamos lo importante. Y lo importante era esto. Se lanzó una acusación, hubo defensa legal, hubo absoluciones en esos procesos, hay límites legales cuando hay menores. Y Fiesta prefirió el carril estrecho de la responsabilidad. No hay más. ¿Consecuencias? Varias. 1. Cada vez que se vuelva a pronunciar esa frase en un plató, alguien tendrá que recordar cómo acabaron las demandas por injurias y calumnias. 2. Se va a mirar con lupa a quien intente reciclarla sin contexto. 3. El público, a partir de hoy, separará mejor la opinión de la prueba. 4. Cada vez que alguien saque el tema de la entrevista a Rocío y lo que no se preguntó, tendrá delante la explicación sencilla. No se podía. Para rematar este bloque con salseo fino, te cuento un guiño que pasó volando. Cuando se habló de quienes se arriman al sol que más calienta, no hizo falta dar nombres. El espectador ya sabe quién cambia de bando según sople el viento. Y esa forma de señalar sin convertirlo en pelea de gallos funcionó. Dejó claro un mensaje. Fiesta no es un ring, es un programa que hoy prefirió caminar por la línea. Esto va en serio, y te lo voy a contar sin vueltas. Hoy en Fiesta se dijo algo tan fuerte que partió el programa en dos, y el nombre que quedó en medio fue Fidel Albiac. No te hablo de rumores de pasillo, te hablo de una frase con todas las letras, lanzada en directo, que obligó a Emma a frenar, a los colaboradores a medir y a la audiencia a pegarse a la pantalla. Desde ese momento, todo cambió de tono. Y aquí vamos a ir a por el salseo puro, sí, pero con cabeza. Lo que se dijo, quién lo dijo, qué pasó en los juzgados, qué límites marca la ley y, sobre todo, las preguntas que hoy dejan a Fidel en el centro del huracán. Si te gusta que hablemos claro, quédate hasta el final porque lo de hoy tiene cola. Vamos a la escena. Tarde de sábado. Plató de Fiesta, tertulia calentita. Entra el testimonio y suelta la bomba.
Fidel Albiac maltrató a Rocío Carrasco. Así, sin paños calientes. El estudio se queda frío, Emma baja el volumen. Y la gente en casa hace lo mismo que hiciste tú. Subir un punto el audio y pensar, a ver por dónde salen ahora. Y salen por donde tenían que salir. Primero, con orden. Segundo, con ley. Tercero, con hemeroteca. Pero el impacto ya estaba hecho. El nombre de Fidel flotando en el aire como un foco y el público midiendo cada gesto. Aquí empieza el tira y afloja. Quien acusa se reafirma y cuenta que, por decirlo, la demandaron por injurias y calumnias y que ella fue absuelta. No una vez, sino 2 veces, según relató, en primera instancia y en la audiencia provincial. Este punto es clave para entenderlo todo y no caer en trampas. ¿Qué significa una absolución en injurias y calumnias? Significa que no se probó que hubiera delito en la forma en que habló. Protege su derecho a expresarse dentro de la ley. Punto. ¿Significa que el hecho de fondo está probado? No, eso no. Y aquí es donde yo te invito a pensar con calma. Si alguien se reafirma en algo tan serio y la justicia no la condena por injuriar, ¿qué hace la otra parte? ¿Sale y desmiente con datos? ¿Aporta pruebas que tumben el relato? ¿Aclara de una vez lo que lleva años enturbiado? Porque el silencio, en televisión, suena más alto que cualquier grito. Vamos a poner los focos bien. Fidel no es nuevo en esto. Lleva años siendo pieza central en la historia mediática de Rocío Carrasco. Ha estado en los relatos, en los documentales, en las mesas y, sobre todo, en las preguntas. Y cuando aparece su nombre en fiesta de esta manera, lo normal es que el público pida explicaciones claras. No medias frases, no me consta, no ya se sabe. Explicaciones. ¿Qué se contestó hoy? Poco. Y ahí es donde la pelota vuelve a su tejado. Si la acusación revive y quien la lanzó dice que se reafirma y que las absoluciones la amparan frente a injurias, Fidel tiene 2 caminos, el legal y el público. En el legal ya jugó sus cartas. En el público, ¿cuál es el plan? ¿Seguir dejando que otros cuenten su parte o salir con cronología, con hechos y con la serenidad que muchos piden? No me voy a quedar corto con el salseo, porque sé lo que te pica. Hoy en el plató hubo quien, queriendo destacar, se puso el traje de psicólogo y se metió con lo de a los 15 años se recuerda todo. Mal. Ese camino es un hoyo. La gente sabe que el cerebro puede bloquear episodios duros. Y negarlo para intentar restar credibilidad solo enfada a la audiencia. ¿Qué pasó entonces? Emma y Santi hicieron lo correcto. Cortaron la deriva, volvieron al carril y recordaron la línea roja que no se puede cruzar. Cuando hay temas de menores, por ley, no se tocan. Se explicó claro, sin tecnicismos. ¿Resultado? El programa siguió, pero el punto de mira ya estaba colocado. Y aquí es donde te doy la vuelta, pues la tortilla con preguntas directas. Porque hoy toca meter presión donde hay que meterla. Si la acusación es tan grave, si la otra parte ya gastó la vía de injurias y calumnias y no consiguió condena, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a volver a jugar al despiste? ¿Vamos a poner teloneros a discutir recuerdos mientras el tema gordo se tapa con ruido? No. Hoy la audiencia pide orden. Pide que Fidel o su entorno den algo más que silencios oportunos. Pide que siempre que su nombre suene haya una respuesta concreta. Fechas, lugares, testigos, papeles. Porque una cosa es opinar, otra cosa es afirmar y otra cosa, muy distinta, es aclarar. Que nadie se confunda. Aquí no estamos dictando sentencia de nada. Estamos recogiendo lo que se dijo en fiesta, sumando la parte judicial que contó quien lo dijo y exigiendo el nivel de claridad que merece el público. Y sí, hoy toca dar caña donde hace falta. A las ambigüedades de Fidel, a las medias verdades que se sueltan cuando conviene y al modo en que su nombre entra y sale de los programas sin un cierre de una vez. Si llevamos tantos años escuchando su sombra, ¿tan difícil es encender la luz? Ahora vamos con las contradicciones que el público ya no traga. Por un lado, hemos visto relatos muy pulidos donde Fidel aparece como soporte, como guía, como paz. Por otro lado, cada vez que reaparecen Rocío Flores o Olga Moreno, vuelve el debate a la convivencia real que hubo en aquella casa, a los cuidados diarios, a las frases que definen una vida. Ha sido como una madre para mí. A los niños, paz. En casa no se hablaba mal de mi abuela. Esas 3 ideas se han instalado en la audiencia y han cambiado el centro de gravedad. ¿Qué hace Fidel con eso? ¿Se mantiene en su relato anterior como si nada hubiera pasado?
Responde, se adapta, porque ahora mismo la sensación es que el tablero se ha movido y que el público ya no compra el discurso de siempre sin contrastes. Te voy a decir lo que muchos me habéis escrito. Siempre que hay calma, vuelve el nombre de Fidel y se lía. Y es verdad. Por eso hoy, si de verdad le interesa la claridad, lo que debería hacer su entorno es explicar. Sin atacar a quien se reafirma, sin entrar en barro, explicar. ¿Hubo hechos que tumben lo que se dijo? ¿Hay pruebas que nadie ha visto? ¿Basta a hablar él, con su voz, sin intermediarios? Porque si la estrategia sigue siendo que otros hagan el trabajo sucio, mientras él permanece a salvo de preguntas, ya te digo que el público lo va a ver. Y no va a gustar. Más salsa. En Fiesta, cuando se citó a Ángela Portero explicando por qué en la entrevista a Rocío no se tocó el capítulo judicializado, quedó claro que no era un capricho, era ley. Esto no es no preguntamos porque no quisimos, es no podemos porque está protegido. Entonces, ¿por qué hay quien intenta usar ese silencio para insinuar lo que no se atrevió a explicar cuando tocaba? Ese juego deshonesto también salpica a Fidel, aunque no lo diga. Porque cada vez que alguien utiliza temas de menores como arma, la conversación se ensucia y la gente, cada vez más, se pone en contra. Hoy eso se notó. Fiesta marcó límite y la audiencia lo agradeció. Voy a empujar un poco más. Si el relato de Fidel es tan sólido como se ha vendido, ¿por qué necesita que otros hablen por él? ¿Por qué no ha salido con una cronología cerrada que deje fuera las dudas? ¿Por qué sigue quedando la sensación de que todo se cuenta a través de terceros? Ediciones, resúmenes y voces que no son la suya. No es una provocación, es una invitación a que dé la cara con datos. Porque esto ya no va de quién grita más, eso está pasado, va de quién trae papeles y quién ordena. Y hoy, sinceramente, quien ordenó fue Fiesta, no Fidel. Vamos a por la parte más directa, que sé que la quieres. Hay demasiada gente que con tal de proteger un relato, ha acusado a Rocío Flores de cosas que no puede contestar en abierto por ley. Eso sí que es jugar sucio. Y cuando ella aparece y dice «en mi casa no se hablaba mal de mi abuela y a mis hermanos no se les toca», ¿qué hace el otro lado? ¿Seguir tirando de frases viejas? ¿Insinuar sin mojarse? No. Toca subirse al nivel de claridad que se está pidiendo. Y eso implica que Fidel deje de ser un concepto y se convierta en alguien que responde. Si no, cada vez que suene su nombre va a oler a vacío. Ahora, llamadas a la acción, porque lo de hoy merece que tú también te posiciones. Si estás de acuerdo en que Fiesta hizo bien marcando la línea roja legal y pidiendo pruebas, escribe papeles en comentarios. Si crees que ya toca que Fidel hable claro y sin intermediarios, escribe que hable. Si opinas que hay que blindar cualquier tema en el que entren menores, escribe línea roja. Y si quieres que sigamos este caso paso a paso, con cronología y sin humo, deja sigo dentro. Estas 4 palabras nos ayudan a ver por dónde vais y nos dan gasolina para el siguiente vídeo. Voy con un reto más, porque quiero la comunidad encendida. Deja en comentarios 2 preguntas que tú le harías a Fidel si se sentara en un plató sin escaleta, sin ediciones y sin cortes. 2 preguntas claras, sin faltas, sin insultos. Las mejores las voy a fijar arriba para que se lean fuerte. Y si ves una que te representa, dale me gusta y súbela. Que llegue el mensaje alto y claro. La audiencia ya no compra discursos envueltos en celofán. Y ahora, lo que va a pasar después de este vídeo si tú quieres. 1. Vamos a preparar una cronología sencilla, con solo hechos comprobables, desde las primeras menciones hasta las absoluciones que hoy se recordaron. 2. Vamos a comparar cómo distintos programas han gestionado momentos parecidos. ¿Quién frenó? ¿Quién tensó? ¿Quién jugó sucio? ¿Y quién puso la ley por delante? 3. Si hay movimiento legal nuevo, lo traducimos al lenguaje simple en menos de 5 minutos al empezar el próximo vídeo. Nada de jerga, cero humo. Lo dije al principio y lo repito al final. ¿Hoy tocaba salseo? Sí, pero también tocaba ser valientes con las preguntas. Y la más grande es esta. ¿Qué va a hacer Fidel ahora que su nombre ha vuelto a escena con esta fuerza? Si decide explicar, aquí estaremos para escuchar y analizar con la misma vara. Si decide callar, aquí estaremos para recordar lo que sí se dijo, lo que sí se probó en los pleitos de injurias y lo que no se puede tocar por ley. Y si alguien decide jugar con los menores otra vez, aquí estaremos para pararlo. Si te ha servido este repaso sin filtros, ahora mismo dale al me gusta. Es gratis y empuja este vídeo para que llegue a los tuyos. Suscríbete y activa la campanita, porque vienen horas movidas y no te quieres quedar fuera.
Comparte este vídeo en tu grupo de WhatsApp o en Facebook con el mensaje: "Mírate esto, está todo explicado sin humo". Y entra a comentar con tu palabra clave, que te leo y respondo a los primeros de hoy. Cierro mirándote a ponda los ojos, como hizo Emma a cámara cuando marcó el límite. Aquí se puede hablar de todo, pero bien, con respeto, con datos y sin cruzar la raya. Si esa es la tele que tú quieres, este es tu sitio.